por cierto, el tema del voto de confianza es medular en la entrevista que sostendremos en unos minutos, ¿no? Y además, claro, ¿qué se va a hacer concretamente sobre Camisea? Otro tema también, y saludando a nuestra primera invitada, la congresista de la bancada Somos Perú, Partido Morado, Flor Pablo, es lo que hoy ha pasado en el Ministerio de Educación. El ministro Carlos Gallardo ha expuesto algunas cosas y algunos, a decir de muchos, ha resultado un poco confusa su declaración. Congresista Flor Pablo, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. ¿Usted vio la conferencia del ministro Gallardo esta tarde? He visto bueno, estaba viajando a Cajamarca, así que ahora he visto por partes, pero la sensación que me queda es de preocupación por el tema del retorno. No ha sido claro y contundente en decir qué se va a hacer en este tiempo, en estos 2 meses que quedan, que son importantes, y cuál es la meta de inicio para marzo, ¿no? Yo creo que eso es lo que estamos esperando. Tenemos el dato de la Premier que dijo 99% para julio 2022, pero las clases tienen que comenzar no solo en marzo, hay que ver qué hacemos enero y febrero para la recuperación de niños que no han aprendido y no están asistiendo ni de manera virtual a la educación que se les ha planteado, ¿no? Hay un tema muy crítico con el retorno y creo que ahí ha perdido una gran oportunidad el ministro de comunicar de manera mucho más clara, ¿no?, el tema del retorno. Y bueno, y los otros temas que a mí me han preocupado es el tema de la evaluación, ¿no? Creo que también es ambigua todavía su posición y creo que debiera ser más firme en señalar que la meritocracia es un principio que se defiende, que lo va a sostener, que lo va a mantener y que, bueno, siempre se pueden hacer mejoras en las evaluaciones, por supuesto, pero que hay principios que son centrales en estos procesos de reforma. Pero en cuanto al retorno a la semipresencialidad, que la propia Premier Mirta Vázquez había anticipado que era sí o sí en marzo, de entonces a hoy se han producido algunas cosas, ¿no? Pero claro, que el propio ministro de Educación exponga una suerte, vamos a decirlo así, de desorden de prioridades, ausencia de estrategias, ¿le ha dejado preocupada? Yo esperaba más claridad. Me he quedado efectivamente preocupada, pero espero que en los siguientes días pueda aclarar y ordenarse un poco más. Hoy, por ejemplo, ha habido un muy buen ejemplo. La región Cajamarca, donde hoy día nos encontramos, ha emitido un comunicado firmado por el gobernador regional, señalando que en noviembre se inician las clases en los colegios que ya tienen condiciones. Ese es el tipo de liderazgo que necesitamos, ¿no? Un trabajo de hecho articulado con los gobiernos regionales, con las direcciones regionales y las subjets. En general, esto que él ha denominado una movilización nacional por los aprendizajes, por la educación, eso está muy bien, todos tenemos que colaborar, pero creo que necesitamos un plan más ordenado y que nos plantee metas y responsabilidades claras. Claro. Ahora, un sector, no poco, pero un sector de la oposición ha puesto como condición, entre otros, ya que estamos hablando del ministro de Educación, su permanencia en el cargo para otorgarle el voto de confianza. ¿Coincide con esa posición, sobre todo en el contexto de lo que acaba de pasar hoy, no? Mire, él es un maestro con una trayectoria sindicalista, efectivamente, y eso para mí no lo hacía cuestionable, ¿no? Porque hay que darle la oportunidad. Igual es un profesional del sector, pero la verdad sí me preocupa estos desaciertos, ¿no? De hacer una conferencia de prensa tan poco organizada y con tan poca claridad de los mensajes a comunicar a la ciudadanía. Yo espero, como digo, que en los siguientes días, mañana, ojalá el ministro las siguientes horas, efectivamente el ministro puede emitir un comunicado donde plantee de manera más ordenada sus ideas. Pero como le decía, así las cosas, ¿el premier Gallardo debe permanecer en el cargo o no? Mira, yo le doy el beneficio de la duda, Jaime, como yo le he dicho a él mismo, pero ese beneficio no es un largo tiempo. Él tiene que asumir el liderazgo inmediatamente. Y si no, la Premier está en la responsabilidad de indicar el mejor profesional, el mejor cuadro para este momento tan urgente y necesario para la educación. Estamos en emergencia. Y sí me ha preocupado que el presidente mismo hoy día diga que el Congreso tiene que declarar en emergencia la educación cuando él ha firmado un decreto supremo en agosto declarando en emergencia. Es decir, tienen el marco ya normativo para
para implementar las medidas y las acciones. Así es que el gobierno tiene que ponerse a trabajar e implementar ese plan. No se entiende muy bien, ¿no? Porque, claro, el presidente nuevamente, ¿no?, hace una invocación al Congreso de la República cuando usted bien anota que él mismo, como jefe del Estado, ha declarado en emergencia el sector educación. ¿Es acaso una estrategia del presidente de golpear al Congreso, de ir contra el Congreso una vez más? Bueno, aquí cada quien tiene que cumplir su función. Nosotros estamos, yo desde la comisión, tenemos un grupo de trabajo de seguimiento a la emergencia, estamos siguiendo una serie de indicadores y nos hemos reunido también con el ministro Gallardo, y el presidente tiene que saber que el Ejecutivo es el que implementa, el que hace los planes, el que ejecuta. El Congreso no le corresponde, ni siquiera en este caso emitir una ley de declaratoria de emergencia, porque ya hay un decreto supremo, ¿no? Así es que hay que dejarnos de mensajes en un caso ambiguos, en el caso del ministro, y en el caso del presidente un mensaje que no corresponde a la realidad. Ahora, hablando del Congreso, hay dos proyectos de ley que buscan ser aprobados el día de mañana, ¿no? El de la extensión del bachillerato automático y el de la obtención del grado para docentes universitarios. ¿Qué viabilidad tienen estos dos proyectos puestos en agenda para mañana? Así es, Jaime, yo estoy sumamente preocupada, porque así como nos preocupa el Ejecutivo, también hay una preocupación mía de parte en el Legislativo. Lamentablemente son dos dictámenes que se han aprobado por mayoría en la Comisión de Educación. En ambos casos yo he votado en contra. Y junto con otros congresistas, hay que señalarlo, que estamos presentando un dictamen en minoría. Ojalá mañana seamos escuchados por nuestros colegas. En el caso del bachillerato, consideramos que no podemos pues ampliar el bachillerato hasta el 2023, ¿no? ¿Por qué? Una, porque ya tenemos que retornar a la educación. ¿Cómo asumir que tenemos que ampliar una situación que era temporal, ¿no? Que porque se dio para el 2020-2021 y ahora extenderla hasta el 2023. Y lo otro es que el tema del bachillerato automático pone en riesgo el desarrollo de capacidades de los estudiantes. Es decir, no estamos planteando una educación universitaria exigente que desarrolle capacidades de investigación, ¿no? Y la excusa perfecta es la pandemia. Nosotros estamos planteando que solo sea hasta el año 2022. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación ya planteó unos lineamientos que flexibiliza y abre una serie de alternativas para que los estudiantes puedan sacar y hacer sus trabajos de investigación. Creo que el mensaje que se ha difundido es que es un trabajo sumamente complejo, y no es así. Imagínate que ya un estudiante universitario no salga con la competencia para redactar un informe, para analizar, para plantearse hipótesis, para poder sustentar sus propias ideas. Entonces, ¿de qué formación estaríamos hablando, ¿no? Entonces, estamos planteando un dictamen en minoría. Ojalá mañana sea tomado en cuenta y poder no ampliarlo hasta el 2023, sino solamente hasta el 2022, y poner mucho énfasis en que los estudiantes tienen que salir haciendo sus trabajos de investigación y concluir su carrera de esta manera. Y lo otro es que teníamos a los profesores, que también, no solo los estudiantes, ¿no? Los profesores también tenían que cumplir con unos requisitos, y era sacar sus grados de maestría y doctorados, y que la Comisión de Educación ha abierto la puerta para todos, ¿no? Los que estén iniciando estudios, se les ha ampliado el plazo hasta el 2023. Nosotros consideramos que no se debe ampliar de esa manera, sino solamente aquellos que ya hayan culminado o estén en trámite de sus grados académicos, sea de maestría o de doctorado, ¿no? No podemos pues juzgar de igual manera al que no ha hecho ningún esfuerzo como el que ya ha iniciado un esfuerzo. Sí, pues sí. Ahora, hablando de preocupaciones, no sé usted, pero las cifras de UNICEF respecto al reinicio de las clases semipresenciales en América Latina colocan al Perú en la cola, pero bien abajo, al nivel de Cuba, ¿no? Perú, solamente el 4.4% de estudiantes han vuelto a las clases, en Cuba 4%. Pero lo demás es envidiable, ¿no? Chile 88%, Argentina 94%, Colombia 60.1%. ¿Qué le dice a usted esto respecto a quienes tuvieron la oportunidad
durante la pandemia de trazar un camino que allane el regreso seguro a las clases. ¿Cuál es la razón para usted por la que tenemos estas cifras tan bajas? Mira, yo creo que acá se ha malentendido, Jaime, el tema del retorno voluntario. El retorno voluntario es para las familias, no es para los profesores. No debiera ser para los directores, para el personal del sector educación. Y lamentablemente este es un tema que se ha manejado y creo que hemos sido demasiado permisivos y no hemos logrado el diálogo suficiente y los acuerdos con los sindicatos y los gremios. Hay maestros acá mismo en Piura, en Cajamarca, Piura estaba la semana pasada, acá mismo en Cajamarca, donde han comenzado clases un poco a espaldas de las autoridades, porque los profesores, hay muchos de ellos que ya sienten la necesidad de volver a Cerrate. Lamentablemente, y ahí hay que reconocerlo, entre los cambios de gobierno, porque hay que reconocer que la crisis política también afecta la gobernabilidad y afecta la institucionalidad. En el ministerio ha habido cambios de ministros, por cambios de gobierno. No ha habido la suficiente claridad respecto al retorno y nos hemos manejado en la pandemia también con una serie de mensajes, así como en algún momento hubo una campaña negativa hacia las vacunas, había una campaña muy negativa hacia que los mayores vectores de contagio eran los niños, ¿no? Entonces, pero eso es creo falso. Que ha generado, y eso es falso. Así es, y hay que decirlo con todas sus letras. Eso es falso. Que la escuela sea el lugar de mayor contagio es falso. Y lamentablemente esos mensajes han calado en las familias y hay mucho temor y se ve a la escuela como si fuera un foco de contagio cuando eso no es así. Entonces creo que tiene el Ministerio de Educación y ahí sí tenemos también desde el Congreso que empujar. No podemos pasar de marzo. En marzo tiene que ser, nuestra meta tiene que ser 100% de retorno. No podemos estar siendo tan permisivos. Ya este año, imagínate, estamos ni 5%. Las zonas urbanas están totalmente, los colegios están totalmente abandonados, descuidados. O sea, ni siquiera estamos preparando condiciones para el retorno del otro año. Entonces creo que esos son temas que el ministro de Educación tiene que asumir con liderazgo. Y ojo, como la educación la gestión es descentralizada, acá hay responsabilidad de los gobernadores regionales. También hay que decirlo con todas sus letras. Aquí los gobernadores regionales, los directores regionales y las UGELs también en algunas regiones no están facilitando el retorno, están obstaculizando la voluntad de volver de los directores y de los profesores. Así que acá tenemos que ser más firmes en comenzar a delimitar las responsabilidades de cada actor porque tenemos que retornar a las clases, la pérdida en capacidades, lo que están pasando nuestros niños en términos de salud mental, de todo el tema también de violencia que están pasando en muchos hogares, nos tiene que llamar y convocar a un retorno urgente. Ciertamente, pues entonces la primera ministra, con quien vamos a conversar en unos instantes en el programa, planteó en el Congreso el regreso en marzo, ¿no? Ya una presencialidad con todas sus letras y que a julio el 99% de escuelas ya van a estar abiertas con los niños allí. Pero lo que ha pasado hoy, perdóneme que insista, pero lo que ha pasado hoy en el Ministerio de Educación con el ministro Gallardo, yo no sé qué piensa usted, es decir, yo no sé si lo que ha anunciado la primera ministra se va a poder hacer después de lo que hemos escuchado. Bueno, tiene que haber un liderazgo desde el gobierno. Yo creo que acá la Premier, y eso se lo hemos señalado también en nuestra entrevista, en las reuniones que hemos tenido con la Premier, que tiene que asumirse ese liderazgo del retorno, no solo desde el Ministerio de Educación, sino tiene que asumirse desde el Premierato. Desde la Premier tiene que asumirse este liderazgo porque es un liderazgo, porque es un trabajo intersectorial. No solo es el ministro de Educación, necesitamos aquí al ministro de Transporte y Comunicaciones viendo el tema de conectividad, necesitamos a la ministra de Inclusión viendo el tema de la alimentación de Caliwarma, necesitamos a la ministra de la Mujer también articulando y al ministro de Salud. Mira, nos anuncia la vacunación de niños de 12 a 17 años, los adolescentes, nos estamos avanzando en el tema de vacunación y el retorno, seguimos en las mismas cifras del año pasado, con las 5.000 escuelas rurales y un poco más en algunos lugares, y tenemos que llamar la atención y la Premier creo que tiene que asumir directamente el liderazgo de este tan importante sector como es educación y de un derecho humano fundamental que se está poniendo en riesgo.
claro, claro. O sea, la regla más bien es que todas las escuelas abran. Hay que cambiar, así como hay que cambiar los protocolos, ¿no? Pero qué curioso, hay personas que dicen, no, las escuelas son un foco de contagio, no, cuidado, los niños son un foco de contagio. Hay un director regional en Piura, creo, que decía, no, los niños no se van a saber cuidar, no, los niños, cuando los niños son los que se cuidan mejor que los adultos porque están interiorizando y están creciendo con esos protocolos. Viene usted a los más chiquitos con la mascarilla, saben perfectamente usarlo. Entonces, es preocupante, ¿no? Realmente. Finalmente, congresista Flor Pablo, ¿cree que la premier Mirta Vázquez va a obtener el voto de confianza? Parece difícil, ¿no? Porque entre la oposición que pide condicionamientos o condiciona el voto a Barranzuela, Gallardo, y la bancada oficialista que está quebrada, ¿cuál ve usted o qué suerte ve usted para la primera ministra del 4 de noviembre? Mira, voy a hacer una respuesta por comparación. Yo no di la confianza al gabinete Bellido. Por lo que representaba Bellido en ese momento, ¿no? Un líder con poca capacidad de diálogo, con actitudes machistas, misóginas, que no favorecían el diálogo. Ahora tenemos una líder, una demócrata, una mujer de izquierda, progresista, y yo creo que eso tiene que marcar una diferencia, ¿no? Muchos de los que por principios no dimos la confianza hoy día lo vamos a hacer. Y yo pediría a los colegas de las otras bancadas que en su momento dieron la confianza a un premier como Bellido, sería realmente totalmente contrario a todo lo que han venido diciendo, no darle la confianza a la primera ministra Mirta Vázquez. Muy bien. Flor Pablo, congresista del Partido Morado con nosotros. Muchas gracias, congresista Flor Pablo. Hasta una nueva oportunidad. Que tenga usted muy buenas noches.